el derecho de vivir. Poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. No hay nadie. Tengo hambre. Ya. Voy a la casa del tío Lito. Es mi tío. Ya, voy. ¿Qué es eso? ¿Tienes? ¿Cómo está ahí, compadre? Bien. ¿Quiero qué? Tengo hambre. No, compadre, no tenía nada. Ya vamos para adentro, vamos. No, compadre, no tenía nada. Ya vamos. Ya vamos. Hace tiempo que yo no lo vi, amigo. Sí. Tengo hambre. No tenía nada, amigo. ¿No tienes nada para comer? No tengo nada.
¿Me puedes sentarme? No. Ya, amigo, ¿me puedes sentar? No. Amigo. ¿Cómo no me das? ¿Cómo no? ¿Dónde me puedes dejar? Sentada ahí. ¿No tienes tenedor? Anda en la piscina a buscar. Ok. ¿Dónde está la cocina? Ah, por allá. ¿Qué es eso? Eso para comer. Eso es un tenedor. Ya. Come, amigo, come. Tengo otro tenedor. Mi mano. Come, amigo. ¿Qué pasó? Nada. Ya, gracias, compañero. De nada, compadre. Vamos abajo para tomar cerveza donde... ¿Dónde? Beso de vino. Vamos a la masa. Ya, vamos. Vamos, compadre. ¿Qué están haciendo? ¿Ah? Mami, no puedo. ¿Por qué no llegan los clientes? Espera. Hace mucho que los clientes aún no llegan, pues. Hace rato que estábamos acá.
Paciencia. Ya. Oh, ¿qué hora es? Es muy tarde. Voy a buscar a mi hermana. Bajo la sombra gris de otra montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia. Tu enemigo. Que viene a tu país a profanar, que pisa la ciudad sin tu permiso. Primo, es un verde. ¿Cómo estás? Vamos, es muy tarde, ¿no? Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así. ¿Qué tiene en tu mochila? ¿Piedras? Ya, vamos. Olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera, que tengo de frontera una canción. ¿Te gusta tu escuela? Sí, ¿Por qué? porque los niños respetan la regla y respetan a la profesora. ¿Y después? Y también respetan los profesores y los inspectores. Me gusta terminar mi estudio en mi escuela Ricardo Lacha. Tú vas a terminar tu estudio en este colegio. Ya, toma tu mochila. Vamos a la casa del estudiante. Ok, primo, ven. ¡Amigo! ¡Mira una corbata! ¡Es mía! Por fin tenemos dos clientes. Hola, ¿cómo están? Bien. Dime, ¿qué quieren? ¿No tienes cerveza? Tenemos mucho para beber. Me da dos, por favor. Sí, acá. ¿Cuánto valen una? Valen 200 cada una. Y acá tiene usted. Gracias. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero. Dos son casadas, hay una soltera. La otra medio psycho y si no la llamo se desespera. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero. Dos son casadas, hay una soltera. La otra medio psycho y si no la llamo se desespera. La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me Vamos a ver a tu padre. Sí, claro. siempre echamos tres. A la cuarta de una le bajo la luna, pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez. Estoy enamorado de las cuatro, siempre las busco después de las 4. A las 4 les encanta en 4 y yo nunca fallo como el 24. De los Lakers siempre en la gorra, de chingar ninguna se enzorra. Estoy metido en un lío y ya está confundido porque ninguna... de tu padre. Para limpiar. Oye, no te dije que no tienes que tomar cerveza. Vamos. ¡Vamos!
No. ¿Cómo que no? ¿Yo? Mami, ¿qué pasa con mi papi? Voy a llamar a mi tío. ¡Tío! ¿Qué pasó? Mi mamá está matando a mi papi. ¿Por qué? No sé. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Porque está borracho. ¿Cómo que está borracho? ¿Tú no tienes derecho a pelear a él? ¿Acaso quiere uno? ¿Sí? ¿Quiere uno? ¿Tú piensas que yo soy Jelly? ¿Quiere uno? ¿Acaso quiere uno? ¿Quiere uno? ¿Qué pasa ahí? Oye, ahora. ¿Quiere uno? ¿Quiere uno? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasó con el Tito? Porque yo estaba peleando con el Luisa. Vamos con él, vamos a hablar con ella. Oye, ¿qué pasa con él? Porque yo tengo problemas con mi novio y el Tito quiere pelear conmigo. ¿Era su novio, cierto? Ajá. ¿Por qué estaba peleando con él? Porque estaba borracho. Tú no tienes derecho a peleando con él, era su novio. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Dime. Ellos estaban peleando. ¿Y por qué? Porque mi novio estaba borracho. ¿Y por qué tú tienes intención de pegar a tu novio? Que yo podía, ustedes dos, yo creo que podían ir a hablar, no pegarse todos los días. Ustedes no tienen intención de pegar a otro, como yo tengo mi almacén acá. Cuando la persona llega, me falta, siempre me falta el respeto y yo igual me falta el derecho de pelear, porque ustedes dos son lo mismo, no tienen que pelear entre todos. Como yo tengo mi almacén acá, yo nunca peleo con la gente y pues, ellos me faltan el respeto y yo igual. Ahora yo te voy a decir algo, que tú pides perdón a tu novio. Ah, es verdad. Ya, mi amor. Te pido disculpas porque yo no tengo ningún derecho para pegarte y usted también no tiene derecho para pegar a mí. Por favor, perdóname. Sí, yo también. Y yo, pídeme disculpa. ¿Y esa piedra? ¿Qué vas a hacer con esa? Ya, perdóname, ¿ya? Es necesario de vivir en paz. Yo como una niña me gustaría que todos vivan felices. ¡Ey! Ya, disculpa. Ok, ya. Es un don. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de
Vietnam, a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir